Bueno, buenos días para todas y todos y todes. Melina, cuento algunas cuestiones normativas para que quede en registro en la grabación, ¿sí? Estamos presentes acá la directora de la tesis, los dos evaluadores, y yo como vedora desde la Secretaría, para que se puedan sustanciar de manera virtual los espacios de defensas de tesis. Construimos una normativa en la cual se explicita la necesidad de que quede el registro grabado, ¿sí?, de la instancia. Más que nada no es por una cuestión del contenido académico, que en este caso también para poder difundirlo y que pueda circular el trabajo tuyo, pero desde lo normativo por la defensa de tesis tiene que ver más que nada con garantizar que la conectividad esté y para que podamos reconectarnos por cualquier cuestión, ¿sí? Salvada esa cuestión normativa, por eso está siendo grabado. Contás con media hora, pero bueno, atendiendo a las cuestiones técnicas que nos puedan llevar algún otro tiempito, en eso tranquila que podamos utilizar el tiempo que sea necesario. Y la otra cosa que quería señalar, por ahí ya me corro acá desde este lugar, sino más desde la génesis del proyecto de la licenciatura. Acá somos un equipo que formamos parte de ese inicio de ese proyecto, así que es una alegría enorme poder estar participando de esta instancia, ¿sí?, que sos la primer tesista, ¿sí?, que está defendiendo su tesis de licenciatura en educación artística. Para nosotros sigue siendo un proyecto súper lindo, hermoso, de vinculación con la comunidad, de vinculación con distintos profesionales, porque es una licenciatura de complementación curricular, con lo cual eso también nos pone en ejercicio de vinculación con otros lenguajes para nosotros como Facultad de Arte. Así que desde ahí agradecer, digamos, la presencia, la insistencia y el trabajo cotidiano que pudieron realizar con Cristina, y para que estemos en este espacio, ¿sí? Así que desde mi parte, gracias. Cuando quieran, ¿les parece? Silenciamos nuestros micrófonos y el espacio es de los evaluadores y tuyo, Meli. Bien. Bueno, buenos días. Gracias, Marisa, por todo lo que dijiste. Yo también les súper agradezco porque esta oportunidad, nada, la dieron ustedes, así que gracias. Y bueno, si quieren, yo ya comparto el Power y arrancamos. Bien. Bueno, me presento. Antes que nada, mi nombre es Melina Oiz, tengo 34 años, soy profesora de artes visuales con orientación en pintura. Egresé en el año 2009 de la Escuela de Bellas Artes Luciano Fortabat de Azul. En el año 2010 hice la carrera de Gestión Cultural en el Instituto 2 de Azul, y en el año 2014 me anoté en la licenciatura de Educación Artística, dando el último final, que fue el taller de tesis en el año 2016, y en ese periodo empecé un postítulo con una orientación en políticas socioeducativas, y en ese, que terminó en el 2018, y fue en el 2018 donde comencé con esta tesis, que justamente estaba trabajando la misma temática que hice en el postítulo. El nombre de esta tesis es el Programa de Responsabilidad Social Compartida en Bion en la Ciudad de Azul, análisis de las prácticas y las percepciones de los talleres de arte, con María Cristina Di Matteo como mi directora. Bueno, esta tesis tuvo el objetivo principal de poder aunar todos los seminarios que tuvimos en la licenciatura, ¿no? Yo trabajé mucho con el área de políticas socioeducativas que nos brindó Marisa, con psicología del aprendizaje, con metodología. Bueno, fuimos tomando un poco de cada uno de los seminarios que fuimos viendo durante los 2 años de licenciatura. Y el objetivo general de esta tesis es bueno, estudiar el impacto que producen en los jóvenes los talleres del programa de responsabilidad social compartida en Bion, en Azul, en el periodo 2018 y 2021. Cabe aclarar que en el 2018 pudimos ser parte del programa, y después tuvimos, bueno, una ruptura en el año 2020 y parte del 2021 por la situación de pandemia global, ¿no?
igualmente nunca dejamos de estar en contacto con el programa. Y los objetivos específicos tienen que ver con analizar el contexto político, cultural, social y económico de nuestro país, previo a la implementación de los programas socioeducativos, poder identificar la relación centro-periferia que existe en la vida social, artística y cultural en la ciudad de Azul, y por último, bueno, tratar de analizar y caracterizar el rol de los talleres de arte, del conocimiento artístico dentro de los programas, dentro de los talleres del programa Envión, en Azul. Bueno, aclarar, ¿no?, que primero, como les decía anteriormente, hicimos todo un análisis de qué estaba pasando en nuestro país en la década del 90, en particular desde el 94 hasta el 2000, 2001, donde analizamos, bueno, el impacto del neoliberalismo y las políticas aplicadas en nuestro país, sobre todo en educación, en un contexto donde la desocupación y la pobreza eran dominantes en la sociedad, y la educación se ve con la responsabilidad de poder sostener la continuidad escolar de los niños y jóvenes. Bueno, en este contexto, que termina de estallar con la crisis del 2001, bueno, el país empieza a tener la posibilidad de aprovechar las exportaciones y el crecimiento económico que se da a partir del 2003, y con el cambio de gobierno y el ascenso de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández, ellos van a aprovechar esta situación económica para darle como un giro a este neoliberalismo que venía oprimiendo a la sociedad, para poder apuntar a un nuevo paradigma que va a impactar también en la educación, ¿no? Y nos vamos a focalizar en la creación de las DNPS en el año 2008, que son la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, ¿no? Y dentro de esta creación es donde surge el programa Envión. Bueno, el enfoque metodológico con el que trabajamos fue un estudio de caso, que fue, bueno, el programa Envión en Azul entre el año 2018 y 2021, con un análisis cualitativo. Las técnicas que usamos fue la recolección de datos, el análisis documental, trabajamos mucho con notas de periódicos, diarios digitales, se nos complicó mucho acceder a los textos, así que bueno, por contactos personales pude acceder a documentación digital que no se encuentra en las páginas de los diarios, por eso no están citadas y no las van a encontrar, simplemente fueron enviadas personalmente por mail. Esos fueron algunos de los obstáculos que tuvimos en la parte metodológica. Y bueno, después también la triangulación de datos, donde triangulamos, por un lado, las entrevistas y las observaciones en el programa, por otro lado, toda la documentación y el marco teórico, y el último punto, que bueno, es la interpretación de estos datos. Y bueno, las técnicas que utilizamos fue la entrevista, la observación no participante, la interpretación de todo este registro, y el análisis de la información respaldada desde el marco teórico. Y bueno, acá les mostramos un poco lo que es la estructura interna del trabajo, donde se divide en 4 capítulos. El primero, que se titula Los antecedentes de las políticas socioeducativas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, nos marca, bueno, justamente esta situación o contexto político, económico y sociocultural que vivimos en la década del 90, y por otro lado, hacemos una caracterización de qué es lo que está pasando a nivel local en la ciudad de Azul. Hablamos un poco sobre la fundación de Azul y las características socioculturales que tiene esta localidad, y nos referimos a esta idea que habla Gravano de los adelantes y los atrases de la ciudad, porque el programa socioeducativo Envión surge en un barrio periférico de la ciudad, que es el barrio San Francisco, y en este capítulo también hablamos un poco sobre el origen del barrio. En el capítulo 2 nos focalizamos en la ciudad de Azul como escenario de los programas socioeducativos, y hacemos
un análisis de qué lugar ocupa la cultura y la producción artística en esta ciudad. Y a su vez hablamos del rol de los docentes, que los docentes a su vez son productores artísticos y gestores culturales. Entonces es este nexo que tiene la comunidad con la escuela y con los programas. En el capítulo 3 es una descripción densa del programa, es el capítulo más largo, donde acá vemos las entrevistas, las observaciones y todo el recorrido que tuvo en Bion, ya que pasó por diferentes etapas y diferentes sedes en la ciudad hasta instalarse donde está ahora, que es en el centro de la ciudad. Y en el capítulo 4 hacemos los hallazgos y las conclusiones de todo este proceso. Vamos a desarrollar ahora el capítulo 1, donde, como les decía, es un análisis político, económico y sociocultural del contexto de la década del 90, donde en la educación lo que nos va a impactar es la Ley Federal de Educación, que viene con esta desresponsabilización del Estado, dejando en manos de las provincias la responsabilización de las escuelas secundarias, esta dicotomía que tenemos entre el rol de la educación pública y la privatización de la educación, y el plan social educativo, que va a ser un antecedente para los nuevos programas que van a venir, pero que tiene otro objetivo. El plan social educativo es una política focalizada, que viene a marcar aún más las desigualdades, la estigmatización, porque para acceder al programa había que demostrar que esa escuela era pobre. Por lo tanto, el plan social educativo viene a focalizar y a tratar de sostener en ese momento las necesidades que estaba viendo en la escuela, pero sin una proyección a futuro. Por lo tanto, estamos hablando de una escuela que no deja de excluir, y que el que era pobre estaba marcado con ese estigma de pobre. Y como hablábamos anteriormente, esta crisis del 2001 va a ser la que va a colapsar con esta situación y va a generar un cambio de paradigma para lo que va a venir a partir del 2003 y el 2007, donde el impacto que vamos a ver en el sistema educativo es la Ley Nacional de Educación. Junto con esta ley y con este paradigma de derechos humanos, de una proyección a futuro, con una mirada de género y con una mirada sobre todo para que los estudiantes cuando egresen tengan una perspectiva de inclusión en la sociedad y de búsqueda laboral. En este contexto surgen un montón de leyes que nos benefician en el sistema educativo, como la Ley Técnico Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la obligatoriedad de los 180 días de escolaridad, la Ley de Educación Sexual y la obligatoriedad de la escuela secundaria, que este es como el gran quiebre que vemos entre la década del 90 y principios del 2000, y esta obligatoriedad nos va a dar lugar a que surjan las DNPS con los programas socioeducativos que vienen a apoyar y a contener a estos jóvenes que estaban por fuera del sistema para que puedan lograr la terminalidad de la escuela secundaria. Y junto con los programas y la terminalidad tenemos la otra gran ley, que es la asignación universal por hijo, que es la que también va a ser una ayuda económica para las familias que tienen a sus hijos en escolaridad. Por otro lado, pasamos al contexto local. Yo acá les muestro en dónde está ubicada la ciudad de Azul, en el mapa de la provincia, y en el mapita de abajo vemos esta idea de los delantes y atrases de la ciudad. Tenemos en cuenta que nuestra ciudad fue declarada ciudad en 1898, y que está estratégicamente ubicada el centro de la ciudad en lo que llamamos el adelante, sería el adelante de la ciudad. Y el atrás de la ciudad, en nuestro imaginario, está delimitado por lo que es el Arroyo Azul. Del otro lado del Arroyo Azul, que esto lo podemos decir, depende de qué lado estemos, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro de este lado del arroyo, yo estoy en el atrás en este momento. Son tierras originarias, donde estaban las familias catrieleras, y donde justamente el cacique Catriel negocia con el ejército argentino y le permiten
fundar el primer barrio originario, que es Villa Fidelidad, que se encuentra de este lado del arroyo, para lo que la ciudad sería el atrás. En este territorio es donde va a surgir el barrio San Francisco, que es el barrio donde se implementa por primera vez el programa Envión en Azul. Un barrio muy estigmatizado. Nosotros tuvimos una entrevista con una habitante del barrio, hija de familia muy humilde, pero que ella logró convertirse en profesora de literatura. Escribió un libro sobre la historia del barrio y nos contó cómo era vivir en 1949, 1950, que es cuando se funda el barrio, cómo era vivir en un barrio estigmatizado, un barrio de pampas, como le llaman, un barrio de negros, como le llaman, detrás del arroyo, que también tenía hasta un cementerio que le llamaban el cementerio de los pobres. O sea, los pobres y los indios iban a ese cementerio. Ahí donde está marcado el circulito rojo de arriba, esa es la zona que pertenece al barrio San Francisco. Bueno, acá podemos ver la ubicación del barrio, y el hogar Granja, que fue el que surge junto con el barrio en 1949, y por otro lado, el barrio también cuenta con instituciones escolares, hay una escuela primaria, el Instituto San Francisco de Asís, la iglesia San Francisco de Asís, y bueno, a partir del año 90, en la década del 90, se crea también lo que hoy son los CAPS, en ese momento era periférico, y nos pudimos, a través de recortes periodísticos, dar cuenta de que los programas focalizados que se estaban dando en la década del 90 a nivel nacional, los encontrábamos acá en el barrio también a través de lo que era el periférico, como programas de vacunación, programas de entrega de zapatillas, entregas de guardapolvos, bueno, todos esos programas focalizados se implementaban en este barrio. Y debido a la estigmatización y a la situación de vulnerabilidad que tiene el barrio, es que se decide implementar en el año 2010 el programa Envión. ¿Por qué? Porque había una situación de dos familias enfrentadas en conflicto con la ley, y bueno, la juventud estaba como inmersa en adicciones, en violencia, entonces era como el lugar indicado para traer este programa y traer talleres al barrio. En el capítulo número 2 empezamos a analizar un poco la actividad cultural en la ciudad de Azul en relación también a este acceso que tienen tanto el centro como la periferia. Hicimos un relevamiento de los espacios culturales, lo cual también nos generó algunos obstáculos porque no había datos oficiales, por lo tanto tuvimos que acudir también a contactos personales, algunos de la Dirección de Cultura, otros pertenecientes a la Facultad de Derecho, donde, bueno, por un lado el Centro Calbú, que ellos hicieron una especie de relevo de espacios culturales, pero no estaban todos, sino una parte de ellos, y por otro lado, la Dirección de Cultura también tiene un relevo de datos que cuando hicimos la triangulación de estos relevos, vimos que en ambos listados coincidían solo 3, por lo tanto pudimos encontrar casi 70 espacios culturales oficiales, los cuales suponemos que podrían llegar a triplicarse teniendo en cuenta la actividad que se produce en los barrios, en los clubes y en ONG que no pertenecen a ninguno de los dos listados. En este contexto es que en Azul se implementan programas socioeducativos que van a vincular la actividad tanto escolar como social. Y en este punto es donde se encuentran los docentes de arte, ¿no? Que los consideramos animadores socioculturales y gestores culturales, porque además de ser docentes son productores artísticos y son los que se encargan de generar recursos para los programas. Sabemos que los programas tienen muchísima burocracia de por medio, entonces son los docentes los que se encargan de hacer rifas, de hacer encuentros, peñas, y esa es una oportunidad que también tienen los jóvenes de poder salir del barrio para insertarse en la comunidad dentro de festivales. Para los profes, los talleristas, es una oportunidad de darles escenario y de visibilizar lo que hacen los jóvenes. Por eso es que se los considera gestores culturales, porque son los que
avivan la actividad cultural con los jóvenes como protagonistas. Y en cuanto a los programas socioeducativos que se implementan en la ciudad de Azul, también tuvimos bastantes obstáculos para lograr conseguir esa información, porque a nivel municipal no tienen ni siquiera ellos en claro cuáles son los programas que se aplican, o nos nombran instituciones como si fuesen programas. Igualmente podemos decir que en Azul se aplican programas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. A nivel nacional tenemos ajedrez educativo, el programa de becas, los centros de actividades infantiles CAI y CAJ, y la mesa local de la educación. A nivel provincial tenemos educación solidaria, feria de ciencias, parlamento juvenil, plan fines, acompañamientos y mejora escolar y patios abiertos. Y a nivel municipal tenemos, bueno, y a nivel provincial también el programa Envión. Y a nivel municipal hay muchísimas instituciones que se encargan de aplicar estos programas, como por ejemplo Soles y Fogatas, que es un espacio cultural y artístico para niños de escuelas primarias, los CFI, el Hogar Agrícola, el programa Punto Digital, que se encuentra en el Instituto Lugones, talleres de lenguaje de señas y talleres de candombe para niños con capacidades diferentes, escuelas de verano, el programa Escuelas de Verano, la Casa de Arte Joven, la Escuela Agrotécnica Municipal, que tiene programas vinculados a, se llama Ciencia en los Barrios, que es promovido por la Facultad de Agronomía, el CADES, y Azul Solidario, que es una ONG local que trabaja con las escuelas rurales y tiene el programa Hiladoras Rurales, y aplica en los circuitos de las escuelas rurales el programa Crear Vale la Pena, que es el que promueve Inés Sanguinetti. En este contexto es que vamos a analizar qué es lo que pasa con el programa de responsabilidad social compartida Envión. Y pasamos al capítulo 3, donde hacemos una descripción del programa Envión, en azul, y vamos a analizar la percepción de los actores en relación a los talleres de arte. En este capítulo, primero hacemos un recorrido por el programa. El programa surge y se aplica por primera vez en el año 2010 en el barrio San Francisco, sin sede propia. Va a ser, se va a instalar en lo que es una parte de la capilla del barrio, con un convenio con el obispado. Hay que tener en cuenta que la religión católica tiene mucho peso en el barrio, de por sí el nombre del barrio es San Francisco, y siempre ha servido de nexo entre la sociedad, porque además tienen un comedor, tienen un roperito, siempre hubo talleres. Bueno, ahí funcionó Envión dentro de la sede del Grupo Amanecer, que es una extensión de un grupo de mujeres que trabajan en la catedral. Este Grupo Amanecer pudo sostener el programa un año porque comenzaron a estigmatizar, a pesar de que si ellos intentan rescatar a los jóvenes, no dejan de estigmatizarlos, y les terminó molestando la actividad de Envión en el espacio. Por lo tanto empezaron a haber choques entre los jóvenes, los talleristas y la gente de Amanecer, así que decidieron irse del barrio y se trasladaron a un espacio que se llama Cacique Catriel, que está en el balneario municipal, teniendo en cuenta que el balneario está en una zona residencial. Durante el verano el programa funcionó excelente, pero pasado el verano, con el frío, a los jóvenes les costaba salir del barrio, y los talleristas y el equipo técnico nos marca esta dificultad de salir del barrio, de cruzar el arroyo y pasar por un barrio residencial y llegar hasta el balneario. En verano funcionaba porque usaban el balneario, pero en invierno no funcionó. Así que el programa estuvo medio itinerante por algunas instituciones municipales como la Casa de Arte Joven o el Teatro San Martín, hasta que 2011-2012 cambia el gobierno en Azul, con el gobierno del intendente José Inza. El municipio accede a SUMAC, que era el espacio en el centro, está ubicado en el centro, 25 de Mayo y San Martín,
era un espacio que funcionaba un viejo supermercado. Todo ese predio quedó para uso municipal, donde hay oficinas municipales, donde hay un gran Zoom para actividades culturales, y en la zona que era la carnicería del supermercado es donde se instala el programa Envión. Cuando llegan a este espacio, estaba totalmente destruido, estaban los azulejos caídos, no había piso, no había calefacción, y fueron los talleristas y el equipo técnico quienes se encargaron de refaccionarlo hasta llegar y lograr lo que es hoy. Casi 10 años de trabajo, y si bien en un principio costó que los jóvenes llegaran hasta el centro, se logró a través de actividades por fuera del programa, ¿no? Utilizando quizás los encuentros de San Juan y San Pedro, el Festival Cervantino y otras festividades, para que los jóvenes pudieran acercarse al centro y ser parte a través de los talleres, sobre todo el taller de arte, de plástica. De esa manera, bueno, terminaron instalándose en el centro, pero no solo los jóvenes del barrio San Francisco, sino que se abrió a Villa Piazza y a otros barrios también periféricos de la ciudad. Esto fue parte de lo que nos comentaron en las entrevistas los talleristas, sobre todo la ex coordinadora, que es la que estuvo desde el inicio. Y bueno, por otra parte, los talleristas nos van a comentar cuál es su percepción acerca de la educación artística y de los talleres en el programa Envión. Para ellos el programa es una forma de contener y de sostener sobre todo la continuidad escolar, ¿no? Hay una conexión entre el equipo técnico y la escuela, donde se hace un seguimiento de cada uno de los estudiantes, y de esa manera se logra no solo la continuidad escolar, sino también el sostenimiento en el programa. En cuanto al equipo técnico, nuestra entrevistada, que fue la ex coordinadora, ella estuvo hasta el año 2018, tiene una formación, es psicóloga social, ha trabajado en contextos de encierro, en talleres para adultos de PAMI, tiene toda una mirada de la educación popular desde una pedagogía amorosa, como le llama ella, y cree que el arte viene a liberar a estos jóvenes que vienen quizás con pocas oportunidades y que muchas veces no han salido del barrio más que para ir al programa. Actualmente vemos como otro paradigma dentro de los coordinadores, porque son egresados de la Tecnicatura en Administración de Empresas. Nosotros hacemos un análisis y vemos que la referente del programa es docente en la carrera de Administración de Empresas, y ella hace de nexo para que puedan acceder al programa. Y esto genera otra mirada y otras búsquedas dentro del programa, generando quizás algunas tensiones con los talleristas, porque las miradas que tienen acerca de la educación y del arte son completamente diferentes. Por lo que para los talleristas lo más importante que hay en el programa es la coordinación. La coordinación que va a marcar las redes, no solo entre los talleres y el equipo técnico, que a su vez hace nexo con las escuelas, sino también con otras instituciones. Para los talleristas, lo principal es que los jóvenes puedan tener una salida laboral, además de terminar la escuela secundaria. La ex coordinadora hacía vínculos con todas las instituciones locales para que los beneficiarios puedan acceder, por ejemplo, a la escuela de platería, al hogar agrícola, todos estos espacios que logramos a nivel municipal, y puedan, a través del arte, lograr un oficio. Los beneficiarios, por su parte, tenemos 3 entrevistados, 2 son jóvenes del barrio Villa Piazza Sur, y uno, el tercero, pertenece al barrio de San Francisco. Él no solo fue beneficiario, sino que también fue tutor una vez que llegó al límite de edad. Estos 2 estudiantes entraron como pibes que habían abandonado la escuela secundaria, que no tenían una perspectiva futuro, y vieron en la tele, vieron por las redes sociales que se estaban convocando para beneficiarios en Envión, y se acercaron sin ninguna inquietud artística, fueron para estar en algún espacio. Y los 3 que entrevistamos descubrieron
algo a través del arte. Uno de ellos, el primero que entrevistamos, hoy es músico, compone, tiene su banda. El segundo que entrevistamos se dedica a la ilustración y actualmente está cursando la formación básica en Bellas Artes. Y al tercero que entrevistamos, que empezó como beneficiario y terminó como tutor, se fue mal del programa porque él había algo que nunca terminó de comprender, que es el cambio en el personal. Y acá es donde empezamos un poco a hablar sobre el tema de los pagos, los cobros, quién es contratado, quién es... A ver, programa Envión tiene por un lado una financiación por parte de la provincia y por otro lado una financiación municipal. Y los talleristas tienen que ser contratados del municipio. Algunos talleristas pertenecen a planta permanente del municipio y están siempre en el programa. Otros son contratados y tienen que acceder a un monotributo para poder cobrar el programa. Estos que son contratados circulan todo el tiempo por el programa. Están un tiempo, las cuotas no se las pagan, no cobran un sueldo digno, entonces cambian todo el tiempo y los beneficiarios y los tutores no comprenden esta situación y se enojan ante el hecho del cambio constante de profes. Los profes, por su parte, los talleristas, tienen una formación en educación artística. Uno de ellos que entrevistamos es el profe de música, que él decidió, por una cuestión personal, trabajar una parte del tiempo en la escuela formal y por otro lado abocarse al programa Envión, porque él es planta permanente del municipio, por lo tanto puede abocarse a tener el tiempo completo en Envión. Y también ha sido parte de murgas en los barrios, ha trabajado en la escuela estética, en soles y fogatas, espacios que también hacen a lo socioeducativo. La profe de arte que entrevistamos hoy ya no es parte del programa, pero sí estuvo desde el inicio hasta el año 2018. Ella también viene desde una postura de la educación popular, trabajó en los banquitos de la buena fe y fue coordinadora de los talleres de arte por distintos barrios de la ciudad, y a su vez trabaja en una escuela privada y católica. Por lo tanto, tiene como una mirada muy integral de lo que es la educación, y sobre todo la educación artística. Y el tercer entrevistado que tuvimos como tallerista es el profe de medios audiovisuales. Él es de La Plata, estudió en la Facultad de La Plata, pero pertenece a un barrio también vulnerado y por ahí periférico de La Plata, y se siente muy identificado con los talleristas, con los beneficiarios. Él dice que cuando los ve, recuerda su juventud en la década del 90, donde sus amigos estaban tomando cerveza en la esquina, y él se ve hoy cómo terminó, y bueno, ve a estos jóvenes y le da como la esperanza de poder construir con ellos lo que él construyó con su vida. Hace mucha identidad con los jóvenes del programa. Y bueno, para ya ir cerrando en el capítulo 4, bueno, hacemos las conclusiones y hallazgos provisorios de todo este proceso. Primero, bueno, hicimos un recorrido por las nociones que sostiene el programa sobre la educación. Creemos que Envión tiene una mirada un poco tecnicista de lo que es la educación artística, porque, bueno, justamente busca siempre apuntar al oficio para que a través del oficio puedan luego acceder a un trabajo. Pero también desde la educación general podemos hablar de la educación popular. Los talleres son muy bien aplicados, están enmarcados en la idea de Ander Egg, en esto de trabajar el andamiaje, de que el docente tiene que ser un guía, de que el trabajo grupal, de apuntar al trabajo en red con instituciones por fuera del programa en sí. Y en cuanto a la educación artística, nos tomamos con la idea de Efland, esto del tecnicismo, pero también de la libre expresión. Para los talleristas, si bien todos están formados en educación artística, nunca nos van a hablar de un conocimiento o de una experiencia estética, siempre parten de la libre expresión. Si bien hay un proyecto, hay objetivos, lo primero que se piensa es en la libre expresión para que ellos liberen y saquen a modo terapeuta, utilizando el arte como herramienta o como medio para
ese sacar, o incluso para contener también. Pero finalmente siempre logran un conocimiento, porque cuando la profe de arte nos habla de cómo realizan los murales, de que se hace un boceto, de que hay todo un trabajo por detrás que el espectador desconoce, bueno, ahí podemos ver que hay una experiencia estética y artística, pero a lo primero que se apunta es o a lo técnico o a la expresión. Y por otro lado hacemos bueno, una interpretación de qué representa el paso por envión. Según lo que nos dicen los profes y lo que nosotros interpretamos, es que envión les da un salir del barrio y una experiencia, una participación y un ser parte de, que si no hubiesen pasado por el programa quizás nunca lo hubiesen logrado. Les da una nueva forma de ver el mundo. De esta manera llegamos a nuestra idea de rescate social a través del arte. ¿Qué logramos con este paso por envión? Algo re interesante que a mí me llamó mucho la atención, que yo lo considero un hallazgo, es cómo les cuesta a los chicos salir del programa. Una vez que llegan a los 21 años, tienen que egresar, y la psicóloga del equipo técnico nos cuenta que ella es la encargada de hacerlos pasar por ese proceso de salimos del programa. ¿Qué hacemos cuando salimos del programa? Estos jóvenes ingresan a instituciones municipales y a programas desde los 45 días de vida. Entran a la guardería municipal, pasan por soles y fogatas, pasan por distintas instituciones hasta que terminan en Envión. El 80% de los jóvenes que están en Envión han tenido ese recorrido, y por eso les cuesta tanto salir. Nos cuentan que a veces tienen 22, 23, cumplieron el límite de edad, no cobran más el beneficio y sin embargo siguen yendo al programa, no pueden dejar de ir al programa. Uno de los beneficiarios que entrevistamos ya cumplió la edad, empezó yendo a un taller y terminó yendo a todos, y sigue yendo a todos, y hoy está estudiando en Bellas Artes y sigue yendo a Envión. Es como que les cuesta ese salir porque, bueno, se los ha rescatado de alguna manera. Ese rescate les brindó a ellos no solo terminar el secundario, que es el objetivo principal del programa, vincularlos con otras instituciones, y darles las herramientas para el mundo laboral. Por un lado, para el mundo laboral, y por otro lado, para la continuidad de estudios superiores, ¿no? Porque muchos de ellos hoy están estudiando carreras artísticas, ya sea música o artes visuales. Y en el caso de la salida laboral, lo apuntamos a las características que tiene nuestra ciudad. Azul es ciudad cervantina, es una de las características que tiene como producción cultural. Si bien Azul es una ciudad que no tiene industria, que está con un nivel de desocupación muy grande, la autogestión y el emprender es una característica que tenemos, pero a nivel cultural. Entonces, estos jóvenes toman lo aprendido en los talleres, como carpintería, mismo artes plásticas, y lo aplican a emprendimientos o trabajos autogestivos que les pudo generar una salida laboral. Por eso es que hablamos de este rescate social a través del arte. Y bueno, termino. Bueno, no sé, Mario, si querés empezar vos con algunos comentarios. En principio, bueno, agradecerte la exposición. Creo que, en principio, comentarte, a mí me causó muy buena impresión. Bueno, esto lo compartíamos también con Jorge, tu trabajo. Y la verdad que en tu exposición, o sea, ya en la escritura se nota un gran cariño por eso que hiciste, y el entusiasmo que uno ve ahora en tu exposición, de alguna manera se advierte también en tu escrito, ¿sí? Lo cual, para mí, que me toca estar en este rol, agradezco muchísimo, ¿sí? Y lo primero que me surgía al escucharte y ya al leer el trabajo era, ¿qué fue lo que te motivó a elegir este tema de estudio? A mí lo que me motivó es que
esto yo lo puse en el proyecto de tesis. Cuando yo entro a trabajar, egreso, mi primer trabajo es un taller. Yo tengo muchísimo cariño por los talleres y en mi vida profesional me siento muy identificada con el profe de música porque también decidí trabajar medio tiempo en la educación formal y el resto del tiempo trabajar como productora artística y tallerista. Y también formé parte de programas socioeducativos. Trabajé en CAJ, trabajé para talleres de PAMI y trabajé en talleres personales. Así que el taller me genera algo que a su vez me enriquece un montón para mi práctica en la escuela, digamos. Y bueno, nada, ese es el cariño que le tengo al taller. Y bueno, elegí el programa Envión porque en un principio iba a ser Envión y CAJ, y era como mucho. Y bueno, por suerte, después de la crisis y el cierre de muchos programas, Envión fue el que sobrevivió. En Azul, el programa que más peso tiene y que ha tenido una continuidad en el tiempo es Envión, así que bueno, por eso elegí Envión y porque le tengo mucho cariño a los profes, los conozco, sé cómo laburan y me parecía que era re digno de mostrar lo que hacen. Bien. ¿Tenés idea hoy en día la dimensión que tiene el programa? ¿Cuántos chicos asisten? Sí, son 450 beneficiarios, 150 en Azul, hay 2 sedes en Azul, sede Centro y sede Villa Piazza, y después hay otra sede en Cacharí, que tiene también alrededor de 100 beneficiarios, y un cupo para 20 jóvenes que vienen desde Chillar. O sea, tienen la posibilidad de venir desde Chillar y hacerlo en Azul sede Centro. Bien. Bien. La otra cuestión que yo te preguntaría cuando vos hablás ahí de los docentes que son gestores culturales, eso, digamos, ¿es algo que vos identificás o es algo que vos tomás como postura desde la cual te parás? No sé si soy claro con la pregunta. ¿Se No, entiende? es algo que ellos manifiestan también. Ujú. Lo manifiesta, por ejemplo, hicimos una entrevista en el barrio San Francisco cuando caracterizamos al programa a un tallerista que estuvo dando un taller de murga en el barrio antes que llegara el programa Envión. Y él nos contaba que se veía colapsado porque tenía que hacer todo, desde preparar los sanguchitos, vender las rifas, coser los trajes, era todo, organizar el encuentro, y que esta burocracia para conseguir una resma de hoja, nos decía, él prefería hacer una rifa para comprarla o pedir una donación y acceder así al material o a los recursos mucho más rápido, o sea que ellos terminaban encargándose de absolutamente todo. Ujú. Bien. Jorge, no quiero acaparar las preguntas. Bueno, Melina, ante todo, bueno, felicitaciones, digamos, porque el trabajo la verdad que es muy interesante porque muestra muchas cosas, ¿sí? Eh, Gracias. la verdad que, bueno, has logrado ahí reconstruir históricamente cómo surge, cómo se instala, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo que es la historia de la ciudad, y también con ciertos paradigmas, con ciertos imaginarios también, ¿no? Que forman parte del desarrollo histórico de la ciudad, y que, bueno, le dan una consistencia muy interesante al trabajo que has hecho, ¿sí? Esta cuestión de pensarlo desde las categorías de centro-periferia es interesante, digamos, ¿no? Acá nosotros también en Tandil también tenemos una cuestión de los que están del otro lado de las vías o del otro lado de la ruta y los del centro. Entonces, parecen como que, bueno, estas ciudades tienen así como características que muestran, lamentablemente, bueno, muestran la desigualdad, ¿no? Y ahí aparece, digo, bueno, cosas como para trabajar. Por ejemplo, bueno, algo que aparece en tu trabajo, y que, bueno, nada, tal vez está bueno como para pensarlo, digo, bueno, la diferencia entre quienes realizan esos talleres y de quienes toman los talleres, eh, realizados tanto para sectores vulnerados en sus derechos, digo que como es el caso de tu programa,
y cuando uno es la misma persona que lo desarrolla para otros sectores sociales, ¿no? Digamos, ¿qué ves ahí vos? ¿Qué observas ahí? Bueno, esto nos lo contaba el profe de música, que él Ujú. intenta a veces unir los proyectos que surgen en el programa con los proyectos que surgen en las escuelas donde él trabaja. Y ahí se dan los cruces, porque somos las mismas personas las que trabajamos en los programas que en las escuelas, entonces siempre terminan habiendo proyectos en común. Por eso es que el programa viene a sacarlos a los chicos de su realidad y a hacerles conocer otros mundos. Sin ir más lejos, el Festival Cervantino, que es el festival para el que todos criticamos, pero todos trabajamos durante todo el año para participar y mostrar lo que hacemos, porque lo consideramos también un modo de resistencia. Particularmente yo me he resistido a la denominación de Azul Ciudad Cervantina, pero también es la forma de mostrar lo que hacemos porque nos financian los proyectos. Y los jóvenes de Envión todos los años participan del Festival Cervantino, y es muy loco ver que si bien eh, por ahí los personajes más hegemónicos son los que deciden qué proyectos se aprueban y qué proyectos no, la Comisión del Teatro Español, gente que está dentro de la CODAC. Sin embargo, los que movilizan el festival siempre son los barrios, siempre son los talleres. Lo mismo sucede con las fiestas de San Juan y San Pedro, con los carnavales, que en los últimos años tienen una tendencia muy estética, y Envión se encarga, por ejemplo, de hacer el momo que cierra el carnaval, se encargan de toda la estética de algunos trajes. Entonces, ellos terminan, si bien se los considera los chicos de Envión como los vulnerados, los que traemos para rescatar y demás, pero terminan siendo los protagonistas en todos los festivales, porque son ellos los que arman esas mega esculturas, los que arman los trajes, los que pintan murales, y bueno, de esa manera, no sé si el sector hegemónico se da cuenta, pero les está dando un protagonismo increíble. Bueno, terminan siendo parte de algo que ellos no creían que iban a hacer, a través del programa en este caso. Ujú. Ahí hay una idea también muy interesante que vos trabajás y que tiene que ver con, bueno, forma parte de todos estos programas, pero por ahí no tan explícitamente, digamos, ¿no? Porque me parece que sí es cierto que ahí en lo último que vos mostrabas en la presentación y en el trabajo, obviamente, eh, tiene que ver con una capacitación o una idea, una noción de para qué están estos programas, para qué se usa el arte en estos programas. Pero sin embargo vos combinás eso con esta idea del arte y la transformación social, digamos, ¿no? Digamos, ¿podés abundar un poquito en eso? Digo, ¿cómo lo pensás? Digamos, ¿qué tipo de alcance tiene la transformación cuando se desarrollan talleres o prácticas artísticas en sectores vulnerados, en Y tu en primer opinión? lugar, esto lo ven los profes también, los talleristas, la ex coordinadora que fue la mejor entrevista del universo, eh, ella, ellos apuestan, yo también apuesto, a la transformación social a través del arte porque va más allá de contenerlos. O sea, el objetivo siempre es la contención, que no se vayan, que estén ahí, que estén en el programa y no en la calle, que estén en el taller, que estén en la escuela, pero uno puede ver pequeñas transformaciones. A veces son muy chiquititas. Por ejemplo, la coordinadora nos contaba que en diciembre empiezan a buscar las carpetas de la escuela, van a la escuela, piden las carpetas para completar y que en febrero puedan dar las materias que deben o adeudan los jóvenes. Todo enero el programa no funciona, pero ellos se juntan en el balneario a hacer hamburgueseadas y se encargan de completar las carpetas. Febrero, de 30 pibes, terminan 10 con las carpetas completas. De esos 10 se presentan 3 a dar las materias. Y de repente se bajonean, se juntan entre ellos bueno, a hacer una evaluación de todo este proceso. Dicen, de 30 rindieron 3, pero los 30 estuvieron todo el verano sentados, completando las carpetas, y ellos a veces consideran que por ahí el resultado no tiene que estar ya, o sea, no tienen que estar las materias rendidas, egresar el año, sino eh, estar fuera de esa realidad que por ahí los puede contaminar, los puede... a ver, no se estaban drogando ni estaban tomando, estaban en el programa, más allá de que hayan rendido la materia o no. A través de ahí es donde
los talleristas creen que están haciendo una transformación social, porque el pibe que no dio la materia hoy la dará el año que viene, pero ya se alejó de ese contexto que lo estaba corrompiendo de alguna manera. Entonces termina, bueno, de a poquito, son transformaciones muy chiquititas. Mismo nos contaba la psicóloga del programa que a veces no todo es bueno también, de repente pasan cosas que no se esperan. Por ejemplo, tenían un joven que venía del Instituto Lugones. El Instituto Lugones es un ex centro de niños en conflicto con la ley, menores. Y Envión tiene un cupo para que vayan chicos de Lugones al programa. Y re bien, el pibe había empezado a estudiar, había logrado su libertad, y de repente un día ven en el diario que había caído preso. Y eso les genera un bajón tremendo, porque bueno, dicen cómo había terminado de estudiar, había egresado del programa, y bueno, a veces suceden también estas cosas, pero siempre tratar de rescatar esas cositas chiquititas que dan mucho placer, porque a veces es tal el panorama tan oscuro, tan de que uno ve que no, estos pibes no tienen futuro, no tienen interés, se niegan o se cierran a las relaciones. Todos los profes nos marcan que lo primero que hacen es marcar una distancia, y ya el hecho que de a poco vayan soltándose, teniendo confianza, ellos mismos dicen, los profes son lo mejor del programa, lo mejor que hay en el programa son los profes te bancan, te escuchan, traen ideas y empiezan a reconocer estas propuestas que al principio les resultan aburridas, no les interesan, pero después las empiezan a valorar. Y bueno, de esto se trata, ¿no? De que empiecen a haber otras formas de relación, otras formas de expresar. Y bueno, y obviamente para nosotros que somos del área artística, que quieran dedicarse al arte, es como que ya ganamos todo ahí. Mario. Sí, digo, escuchándote, digamos, y recordando el trabajo, digo, también me parece que esto es una elucubración personal, ¿no? Pero digo, lo fundamental es que tienen un lugar, tienen un espacio donde ser, ¿no? Que evidentemente por otros motivos no lo tienen en otro lugar, ¿no? Y digo, esto que vos contás, de quienes terminan todo el proceso y ya aún han superado la edad que está, digamos, establecido venir y siguen viniendo, digamos, sin lugar a dudas está hablando de un lugar de pertenencia muy fuerte, digamos, ¿no? Es decir, que la verdad, además me encantó conocer la experiencia, lo compartía con los compañeros acá, digo, me dan ganas de conocer el lugar, me dan ganas de conocer a la gente. Y la verdad que me emociona que obviamente gracias al compromiso que le ponen esos profes, esos tutores, los propios beneficiarios, esto se sostenga más allá de todos los vaivenes que todos nosotros conocemos que hay en todo este tipo de proyectos, y que sabemos que todo esto se lleva adelante precisamente porque la gente le pone el hombro, más allá de todas esas dificultades. Bueno, la verdad que es muy, eh, eh, muy hermoso, ¿sí? Saber que a pesar de todo eso se genera y termina siendo un espacio donde muchos de ellos, vuelvo a insistir con esta idea, pueden ser, digo, creo que eso me parece que es lo fundamental que le da creo que lo más grande que le da, el beneficio más grande obviamente no está en lo que reciben económicamente, sino en todo lo demás, ¿no? La verdad que me parece loable lo que ellos hacen, y me parece realmente muy, muy rescatable y agradecible, incluso, si existe la palabra, que vos hayas puesto la mirada ahí, hayas hecho este trabajo, que me parece que también es una forma de darle visibilidad, y también reflexionar, digamos, y aprender sobre eso, ¿no? Me parece realmente muy bueno. Sí, totalmente. Es la idea. Sí, muy bueno, ¿verdad? También es cierto que, digo, sí, agrego una cosa en relación a eso, ¿no? Digo, está claro, digo, bueno, estos programas, como muchos
digo, en general todos plantean esta cuestión de intentar mostrar, y en muchos casos, bueno, concretar la posibilidad de hacer otra cosa, digamos, que tienen ciertos, digo, bueno, que tiene lamentablemente la mayoría de los pibes y pibas de nuestra sociedad. Pero bueno, es como que hay límites bastante duros en relación a la efectividad que pueden tener esas experiencias, ¿no? El límite social es muy claro, vos lo mostrabas ahí con algún ejemplo, porque lamentablemente, bueno, estos programas aparecen así, como apéndices de, como intentar poner ciertos, no quiero decir, bueno, lo digo, parches a una situación que es Sí. estructuralmente muy complicada, digamos, ¿sí? Hay demasiada desigualdad. Digo, por ahí uno piensa, digo, los pibes pasan por estos lugares o por otros lugares, otras organizaciones que se dedican o hacen más o menos lo mismo. Y ese lugar de pertenencia, como decía Mario, como decían ustedes, digo, bueno, a veces no es suficiente para cambiar tendencias sociales que están como muy marcadas, digamos, ¿no? Son muy estructurales. Entonces, eso que también vos mostrabas a nivel de, bueno, de cómo los talleristas fluctúan o cómo están en distintos programas digo que, bueno, obviamente también forma parte de la realidad de quienes trabajan en esos espacios. Digo, bueno, eso dificulta en un grado muy elevado esta cuestión de, bueno, de cómo el arte puede lograr esa transformación, digamos, ¿sí? Son cosas que muestran ciertos límites si esto no tiene una vuelta de tuerca cualitativa en relación a cómo puede lograrlo, porque si no aparece esta noción del arte como instrumental, digamos, ¿sí? Como una cuestión de simplemente de contención, y no que conforme o termine conformando un lugar para esa gente que los transita, y también en la sociedad, digamos, ¿sí? Digamos, se lo vive desde quienes instrumentan ciertos programas o piensan determinadas políticas en un sentido muy instrumental, digamos, ¿sí? Muy instrumental. Hagamos murga porque vienen los pibes, o hagamos cierto taller artístico, el que sea, porque con eso convocamos, digamos, ¿sí? Digamos, hay un salto cualitativo a pensar que el arte conforma las subjetividades y realmente tiene que tener un lugar central para devolverle a esa gente, para lograr que esas subjetividades se desarrollen a través del arte con toda la complejidad que tiene, digamos, ¿no? Pero hay un salto ahí que es necesario, que en tu trabajo se muestra bien, digamos, ¿no? Porque yo pienso que es muy buen trabajo precisamente por eso, porque muestra las cosas que se logran y muestra también las dificultades para lograr otras cosas, ¿sí? Muestra las limitaciones que tienen los programas. ¿Sí? Entonces, nada, bueno, ese era una especie de comentario general que me surgió ahí y lo dije porque estamos en confianza, digamos. Mario. Está muy bien, está muy bien. No, digamos, no sé si tengo mucho más para agregar, digamos. Vuelvo a insistir, obviamente todos estamos de acuerdo que lo ideal sería que tuviéramos una sociedad más integrada y que no necesitáramos ninguno de estos planes, y que no hiciéramos la diferencia entre. Yo me acordaba cuando hablabas del adelante y el atrás, en mi pueblo pasa lo mismo, la diferencia es la vía, los que están atrás de la vía, que obviamente, como pasa con el arroyo, depende de dónde estés parado, digamos, estás atrás, ¿no? Pero siempre la cosa es, los de atrás son los que están afuera, digamos, y bueno, lamentablemente eso y esas líneas, creo que en línea con lo que decía Jorge, creo que acá, por ejemplo, hoy en Tandil funciona mucho atrás de la ruta, digamos, ¿no? Hay como toda como un límite geográfico en la ruta. Y sí,
coincido plenamente, obviamente, que creo que todos adheriríamos y hacemos lo que podemos, digamos, en ese sentido de construir una sociedad que sea más igualitaria y más justa, digamos, y que no fuera necesario ni este ni ningún otro programa. Pero sí, digamos, dentro de todas esas limitaciones, no dejo de rescatar, digamos, el trabajo, fundamentalmente el compromiso, porque vuelvo a insistir, y sostenido en tantos años, sin lugar a duda, es gracias a... y que también por ahí, digamos, precisamente, probablemente la idea primigenia fue bien instrumental, digamos, hagamos algo donde estén ocupados, ¿sí? Pero eso, bueno, generó que se pudiera juntar un grupo de gente que evidentemente hace mucho más que eso, digamos, ¿no? Esa fue como la excusa y en alguna manera los nucleó, y generó que pudieran hacer algo mucho más rico dentro de un contexto que obviamente no es el deseable, ¿sí? Pero bueno, y sí, coincido plenamente que tu trabajo tiene esa riqueza, digamos, ¿no? Tiene una riqueza de claridad y de análisis vuelvo a ser reiterativo, digamos, que da mucha claridad, que permite conocer y que para mí tiene también el valor agregado de que rescata mucho, se me ocurre decir, del sentimiento, digamos, de la emoción que tiene el proyecto, digamos. No es a mí me resultó un trabajo que me permitió imaginarme lo que ahí pasa, digamos, ¿no? Me permitió sentir lo que ahí se vive. Y eso yo lo valoro mucho, digamos, ¿no? No me resultó una letra fría de un análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo, de algo que estudiaste, ¿sí? Y eso a mí me parece un valor agregado. Gracias. No, yo terminé, me fui de Envión en la última visita y les dije, yo quiero trabajar acá. Como que te da ganas de trabajar ahí. Aparte Claro. es un equipo humano que es maravilloso y la ex coordinadora tiene que volver. O sea, cuando le hice la entrevista por WhatsApp, porque todas las entrevistas fueron hechas por audio el año pasado, yo le decía, Flor, tenés que volver. O sea, yo no trabajé con ella y le decía, pero Flor, tenés que volver. O sea, no puede ser que no estés en Envión. Lo que te transmiten es tremendo. O ver, por ejemplo, en la página de Envión se puede ver el video de cuando los chicos viajaron y tocaron en el Estadio Único de La Plata, en un encuentro que se llamaba Provincia Emergente, y se encontraron 72 distritos con los 72 Envión, y los chicos tocaron en el Estadio Único, no lo podían creer. O sea, ver esto es como, wow, o sea, va más allá de la contención. Yo a veces pienso, al igual que como ustedes nombraron la palabra parche, para mí es demagogia también, hasta dónde realmente hay una convicción en la aplicación del programa, realmente lo pongo en duda, creo que lo que se intenta es, nada, tenerlos ahí, pero Ocuparlos. lo que generan, no se dan cuenta lo que están generando. Para los talleristas o para uno que lo vive con tantas ganas y que esos resultados que para quizás algunos no valen nada, rescatar 3 de 30, pero a nosotros vale un montón eso, porque los vemos a diario a los pibes, porque trabajamos con ellos todos los días. Y de repente ver que en la escuela no lográs nada y que arrancan 30 y terminan 2 realmente, y que no sabés dónde están esos otros 28 que se fueron, no sabés dónde están, o en la escuela uno conoce las historias de las familias, toda la carga que traen, y no podés hacer nada, pero en el programa se puede hacer mucho más, porque son muchas horas las que están ahí, te genera otro vínculo, otro diálogo, los pibes te cuentan todo, y bueno, de alguna manera ya el hecho de escucharlos, de que se genere esto, a veces los profes nos marcan todo el tiempo el emergente, de cómo se trabaja con el emergente. Hay días que tienen planificado, no sé, grabar un video y de repente no se hizo nada. Se sentaron a tomar mate y a charlar y a calmar a algún pibe que cae con una problemática y bueno, entre todos terminan aconsejándose o solamente escuchándose. Y eso, no sé si lo planificaron en las DNPS, pero se logra.
Ahora También que es decís... No, dale, Jorge. Digo, también es una, digo, aparece como una cierta interpelación a lo que es la escuela, digamos, ¿no? La educación Justo. formal. Porque realmente se consiguen resultados y se consigue una pertenencia, una experiencia viva que la escuela no está logrando en muchos aspectos, digamos, ¿sí? Y que los resultados podrían ser muchísimos mejores si realmente se cobrara conciencia de eso, digamos, ¿sí? Porque digo, la escuela termina siendo, en muchos casos, no digo que sea en términos generales, pero digo, aparece como cierta carga para los pibes, que digo, bueno, porque no los motiva, porque, digo, por distintas dificultades, digamos, ¿no? Pero en estos programas, en donde se da esta experiencia, este intercambio, esta relación que es más profunda entre quienes están ahí y quienes van por distintos motivos, digo, pero bueno, van y están. Bueno, tiene una riqueza que, bueno, en otras experiencias, como más alejadas, no las está teniendo. Entonces yo pienso que hay una interpelación desde estos programas a la forma en la cual se van generando esos aprendizajes, ¿no? Digo, obviamente no invento nada, digamos, esto es lo que planteaba Freire en relación a lo que es la educación popular y esta cuestión de lograr establecer un cambio cualitativo, de que haya algún elemento que permita brotar otra cosa, digamos, ¿sí? Para lo cual hay que poner un pie de igualdad, digamos, hay cosas, hay parámetros que son diferentes a los que se dan en un aula, digamos, ¿sí? Eso es como bastante significativo, Sin digamos, ¿no? embargo, los profes de arte en la escuela trabajamos de esta manera y, por ejemplo, algo que se me venía mientras te escuchaba, el año pasado con el trabajo virtual yo tuve excelentes resultados con mis estudiantes y cuando lo hablo con algunos colegas, ay, pero si vos sos de arte. Es más, en secundaria yo prácticamente no doy plástica, doy construcción de ciudadanía. Y primero explico eso, le digo, a ver, es una materia más igual que cualquiera, pero ¿por qué logro resultados y en matemáticas no? O en historia no. A ver, ¿por qué no empezamos a aplicar algunas de estas herramientas del taller, del diálogo grupal, de salirse un poco del contenido, salirse un poco y bueno, y tratar de implementar otras cosas, contextuar un poco más? Pero bueno, cuesta. Sí, claro. Cuesta. Ahí, digamos, precisamente me acordaba cuando leía el trabajo que en un momento se me apareció esto, digo, ¿por qué la escuela no tiene algo de esto? Algo que sea... Claro. Porque, y vos Lo fijate, tiene, siendo... como estaba diciendo Sí, Melena, digo, lo tiene, pero por ahí no es suficiente, digamos. Y por ahí está como muy restringido a las áreas artísticas. claro, pero porque Cuando encontrar digo... docentes que puedan establecer otras formas de dar, otro diálogo. ¿Sí? Sí, pero yo a lo que me refiero es, digo, me aparece, mientras nos escuchamos, digo, lo que genera, me parece, el programa es una sensación de comunidad, digamos, ¿no? O un espacio de comunidad. Y obviamente eso no está en el centro de la escuela. A lo que me refiero es, cuando te escucho decir, bueno, ¿cómo aborda el contenido? Digamos, el contenido debería ser ese, digamos, ¿no? Donde todo lo demás pasa a ser algo más en la construcción del contenido. El contenido no debería ser cuánto sabe de matemáticas, sino cuánta comunidad generamos donde, entre otras cosas, está la matemática, el visual, claro. Pero bueno. Estás hablando de una transformación social como muy Sí, importante. ¿Sí? sí, sí. Hoy estoy de utopista. Esperemos Fue que estado lleguemos a optimista. la tesis para eso. Es utópico, Mario. Estoy de utópico, Es sí. utópico. Bueno, pero Pero bueno. la verdad que esas son las utopías que te hacen, digo, cualquier tallerista que se instala para dar sus contenidos
con esas personas que están tan vulneradas en sus derechos, tan vulneradas en su entorno familiar, tan vulneradas en todo. Si no tiene esas utopías, no lo puede dar. No puede lograr ese nivel de imbricación necesario como para avanzar, ¿sí? Uno tiene que creer que lo que hace va a transformar a esas personas, si no, No tiene sentido. no tiene sentido. ¿Sí? Ujú. Bueno, no sé, yo no sé por qué hablo yo como si estuviera coordinando esto. Ahí está Facultad de Arte. Sí, que es la chica de colores. La chica de colores, no sé si quieren Primavera. agregar alguna otra cuestión más. Si no, iríamos cerrando, no sé cómo les parece. Yo por mí no. Me parece que sí, que podemos cerrar. Después podemos seguir charlando en otra oportunidad, en otro lugar de la vida. Podría ser en Envión mismo, pero ya esto es otra historia. Bueno, Quiere viajar a Azul, Mario. Quiere claro. viajar a Azul, Mario. Cuando quiera, vamos a Envión, sí. Hacen unas Sí, galletitas sí. en Envión, hacemos una merienda. ¿Sí? Voy a leer la última parte, porque después ahí lo que dice Marisa es que va a compartir el acta total, digamos. Y en realidad la primera parte lo que tiene es una descripción de lo que es el trabajo presentado escrito. El trabajo escrito, le digo, la síntesis de todo eso anterior es el trabajo escrito presentado, es consistente, presenta una estructura lógica, muestra el recorrido del proceso de investigación y expone con claridad los resultados obtenidos. La exposición oral fue clara y sólida. Expuso la forma en la cual se estructuró el trabajo, mostrando los contenidos y el proceso de búsqueda de resultados. En la misma se pudo ver la pasión que se advertía en el trabajo escrito presentado. Las preguntas fueron correctamente resueltas y en la respuesta la tesista abundó en detalles sobre su propia práctica que enriqueció el trabajo final. La exposición motivó un intercambio muy rico sobre el trabajo en donde se centró en la función del arte en la sociedad actual y en relación a la transformación social. Por lo anteriormente expuesto, el jurado califica con 10 el trabajo de tesis presentado. Siendo las 10:30 del día 17 de septiembre del 2021, se procede a dar por finalizada la defensa de tesis. Eso es lo que concluimos, ¿sí? El trabajo es muy bueno. Para hacer una tesis de grado tiene un trabajo muy interesante con un recorrido histórico muy completo. Y la exposición estuvo muy bien estructurada y nada, cumplió ampliamente las expectativas. Así que bueno, felicitaciones Melina, ahí después por Secretaría de Facultad de Arte te va a mandar, te va a mandar ahí el acta completa. Felicitaciones a las dos, Cristina también, porque Gracias. bueno, ahí Y felicitaciones, felicitaciones. La verdad que muy buen trabajo, muchas gracias por hacerlo. La nota máxima es 10, porque si no por haber tenido que la dirección que tuvo, quizás le tendríamos que haber dado algo más. Pero bueno, son esas elecciones que uno hace en la vida. No, Bueno, pero felicitaciones a las felicitaciones. dos, sí. Muy lindo trabajo, ¿verdad? Yo quería felicitar a Melina por todo este tiempo de trabajo y la verdad que tener una tesista que trabaja duro y sostenido hace más liviana la conducción del trabajo. Sí, permanentemente estábamos con esta cuestión de tomar distancias, porque yo notaba con mucho placer, ¿no? El apasionamiento que ella tenía con esa experiencia, entonces al momento de investigar era necesario tomar algunas distancias epistemológicas, y bueno, creo que lo pudo lograr, así que bueno, este trabajo tuyo también va a ser un insumo para temáticas que estamos abordando en otros espacios, por lo cual no quisiéramos que fuese la única carrera que compartamos en la facultad, sino que puedas a futuro, no digo ahora, no te estoy apurando, a futuro que puedas continuar tu formación también en algunas de las ofertas académicas que tiene la facultad. La verdad que sería buenísimo. Bueno, y gracias por el trabajo, la lectura y la devolución de los integrantes del jurado. Y nada, No, por favor. Felicitaciones, Meli, y a Cris, y agradecerles a las dos por el trabajo sostenido, sistemático ahí, que no decayó, ¿sí? La pandemia las ayudó ahí a encontrarse con la tesis, así que bueno, gracias.
me parece que es un material sumamente rico para leer en la formación. Yo le veo, digamos, dos cuestiones potenciales, ¿sí? No solamente en términos temáticos y del contenido, sino metodológicamente, ¿sí? Y la exposición también. Esto queda grabado, queda el registro. Nuestra idea, digamos, también vos, como te mostraba en la reglamentación, después que si necesitan arreglar alguna cuestión que ustedes hayan observado en el documento final, nos entregan el documento final para ser presentado en el CEDAV, queda en el reservorio del CEDAV. La idea también es poder promover, ¿sí? Visibilizar que no es un cuco hacer una tesis, podemos pensar nuestras prácticas, no tenemos que estar investigando nada lejano y distinto de las cosas que hacemos, porque eso nos ayuda en los últimos que estaban charlando sobre las posibilidades de la transformación social. Me parece que sistematizar nuestra práctica y pensarla es uno de los primeros actos para que esa transformación social sea más multiplicadora de acciones de transformación. Así que desde ese lugar me parece que es un aporte que estás haciendo a esa acción que vos concebís y sos consecuente en tu práctica educativa cotidianamente, con lo cual le da un peso más relevante aún, ¿sí? Así que yo también agradecida y felicitaciones. Bueno, gracias a todos. A Cris, en primer lugar, porque me bancó como 5 años, porque siempre iba a empezar y nunca empezaba, pero en realidad estaba todo empezado, solo había que escribir. Pero bueno, finalmente la cuarentena nos ayudó mucho por el hecho de disponer del tiempo que no lo tenía en otro momento. Y gracias a Marisa, porque Marisa, yo amé tu materia, y nada, mucho del sustento de esta tesis es lo que vimos con vos, así que nada, gracias. Y gracias, Mario, me caes re bien. Soy muy sincera. Y Jorge, también gracias. Sé que ustedes también fueron muy importantes para que la licenciatura llegara a Azul. Y bueno, me acuerdo que fue una locura anotarse porque no entrábamos en el salón. Y nada, era como el que llegaba primero, tipo era los Juegos del Hambre fue a anotarse en la licenciatura, porque no hay lugar, ¿no? No queda lugar, ya se anotaron 60, bueno, nada. Y terminamos re poquitos, pero pocos, pero bueno, la verdad que un equipo que laburamos re súper. Para mí fue un crecimiento enorme poder cursarla, poder conocerlo, y bueno, nada, gracias. Bueno, nuevamente gracias y retomo lo que decía Marisa al principio, digamos, no es un hecho menor para la facultad que pasás a ser la primer graduada de esa licenciatura, que para nosotros fue muy hermoso poder ponerla en marcha, de haber tenido esa primera experiencia y que queremos poder poner nuevamente en marcha cuanto se den las condiciones. Nos parece que es una carrera que tiene que estar activa. Así que, bueno, ojalá lo podamos hacer pronto. Ojalá, sería buenísimo. Bueno, Bueno, muchas gracias por nuevo. todo. Damos por Nos finalizado el acto, yo después me comunico administrativamente con vos, Meli. Dale, perfecto. Un abrazo grande, Bueno. gracias. Nos vemos. Chaucito. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.